como la satisfacción de haber llegado a un lugar en su carrera, entre comillas, porque al final el éxito lo redefine cada una, ¿no? Pero bueno, ellas se sienten exitosas por haber cumplido esos objetivos, esas metas, ser reconocidas. Yo siempre les recuerdo que esa es la primera parte. Esos son los primeros 50 kilómetros. Y le digo, ahora faltan los segundos 50. Y me dicen, claro, ahora me toca mi bienestar, mi familia, mi balance. Y le digo, no, eso también. Ahora toca abrirle paso a las que vienen detrás. Muy bienvenidas a un nuevo episodio de Líderes con Deseo. Esta mañana ya estamos a puertas de un mes importante, el mes donde reconocemos a las mujeres. Y por supuesto que tenemos una invitada donde vamos a hablar de temas importantes para todas nosotras a nivel global. Ella es Sabrina Díaz, un gusto y estamos muy felices de tenerte acá en Chile. Muchas Sabrina gracias, Díaz, Cote. sí, Sabrina. Encantada de poder estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Vengo siguiendo todo el trabajo que hacen desde el año pasado, que nos encontramos en Córdoba, en Argentina, en Endeavor, con Tati Gray, que hicimos ahí una entrevista. Le mandamos un saludo a Tati. Un saludo a Tati. Y ahí lo que Córdoba unió, nada lo pudo separar, así que aquí seguimos. Así nos vamos uniendo todas porque estamos en la misma sintonía. Sí. Haciendo muchas cosas. Tú eres además coach organizacional. Sí. Y representas también a las mujeres que son life coach. Sí. Sí, a ver, mi foco siempre estuvo orientado a empresas. Yo trabajo impulsando el liderazgo femenino y acelerando la carrera de las mujeres dentro de las organizaciones, pero desde una base ontológica. De hecho, yo me formé en Chile, hice toda mi carrera aquí. Todos los cursos, posgrados, especializaciones que hice las hice aquí, porque la verdad que Chile tiene un talento poderosísimo en esto de poder generar escuelas que ayudan impulsan el aprendizaje y la transformación. Y yo me siento como muy alineada con esta forma y esta filosofía de poder encarar el aprendizaje en las empresas. Entonces ahí se cruza a veces tangencialmente con conversaciones más de life coaching, porque si uno tiene una CEO que está acompañando, también es importante ver cómo está su equilibrio y su balance personal, cuáles son los desafíos que tiene en esa área, porque indudablemente va a impactar al momento de todo su trabajo y de su día a día. Exacto, y tú has sido un tremendo apoyo también para todas las colaboradoras en la empresa, sí, en Argentina y ahora en España. Sí, yo empecé a trabajar en Argentina en organizaciones, daba clases en la Universidad de Itela, en la Escuela de Negocios, ahí formábamos coaches junto con Rafael Echeverría, que fue mi profesor acá, en un programa de liderazgo y transformación, y empecé a conocer un poco el mundo organizacional, y ahí empecé a ver que cada vez que íbamos a equipos cada vez a más alto nivel, comités ejecutivos, directores, no había mujeres, faltaba mucho esa presencia femenina. Sí. Y empecé a investigar en el año 2013-2014 qué pasaba con estas brechas de mujeres, dónde estaban. Y descubrí, en ese momento yo estaba teniendo mi primer hijo, tengo 3, soy mamá de 3, de Augusto, de Benja y de Félix. Y en ese momento empecé a descubrir el universo de la maternidad y lo complejo que era poder integrar todo en un solo mundo, ¿no? Entonces las mujeres terminaban tomando decisiones, lamentablemente, de salirse del mercado de trabajo o dedicar muchas horas al cuidado de sus hijos impagas, lo cual termina generando un empobrecimiento de la economía de esa mujer, porque tiene que destinar tiempo a horas, lo que llamamos las tareas de los cuidados invisibles, ¿no? Es un temón. Es un tremendo tema. Un tremendo hecho, tema. Acá, por ejemplo, tenemos vamos a nombrar a Fran Bravo Cox. Ella es abogada y dedicada justamente con su libro Lo nuestro es nuestro. Vamos a aprovechar de nombrarla, porque ella habla de la equidad puertas adentro. Tremendo tema. De conversar temas de dinero y economía también dentro del hogar. Pero no te quiero sacar tampoco de lo tuyo, y vamos a aprovechar también de felicitarte, porque recientemente has sido reconocida a nivel mundial, ¿cierto? Por Forbes Latin Power, ¿cierto? De España. De España. Sí. Y cuéntame un poco sobre esa experiencia, porque esta noticia la recibiste hace poco. Estaba acá en Chile y me avisaron que, bueno, estaban haciendo las listas para las 50 mujeres, se llama Latin Power, las 50 mujeres a seguir en España que están teniendo algún impacto en ese país. España es mi nueva casa, mi segunda casa, hace 5 años, y la verdad que fue como un reconocimiento para mí importante, porque yo me mudé en pandemia con toda mi familia y comencé del kilómetro cero, literalmente estaba en el kilómetro cero,
y empecé otra vez a tejer mis redes desde allí. Entonces, bueno, darme cuenta que parte de tanto esfuerzo y foco y disciplina y trabajo empieza a tener alguna visibilidad y sobre todo ese segundo movimiento, ¿no? Que es alguien de afuera te pueda decir, me gusta lo que estás haciendo, me gusta el camino que estás tomando, está teniendo algún tipo de impacto en la comunidad de mujeres en la que te estás moviendo. Y eso para nosotras como líderes también que buscamos ser referentes en nuestras áreas, tener una opinión, tener una opinión propia. Totalmente. Y también es un tremendo camino el que tú estás trazando para todas nosotras. Y porque además este reconocimiento te permite entrar a un círculo. Cuéntame un poquito de eso, de qué pasa con ese nuevo círculo donde tú ingresas ahora a la revista Forbes, ¿cierto? Y que logras tener ahora un networking también que te facilita poder hacer más cosas. Mira, todavía el evento va a ser el 12 de marzo, o sea que estamos con toda la expectativa de poder llegar y poder conocer también a las otras 49 mujeres maravillosas que seguramente tremendas estarán también líderes ahí, con las que vas a poder estar de distintas en contacto. industrias, emprendedoras, empresarias con más años de trayectoria, más jóvenes, como hay una diversidad intergeneracional rica, interesante, así que bueno, con máximas expectativas y mucho entusiasmo. Sí es verdad que parte del futuro del liderazgo femenino, que es un tema que nos preocupa a ambas, lo venimos conversando, tiene que ver con la calidad de esas redes y de esas alianzas sólidas que podamos armar entre nosotras. Es que es primordial. Es primordial. Estar en este buscando momento es primordial. hacer alianzas, ir buscando personas clave, ¿cierto? En el mundo que tú puedas ir abriendo caminos. Totalmente. Caminos no solo para ti, porque vienen muchas más atrás de uno, ¿no? Hace poco hablaba con una revista española que se llama Somos Iberoamericanos y que tuvieron el detalle de ponerla en la portada, esa frase, que yo dije, quiero ver más mujeres comprometidas con el futuro de las que vienen detrás. Y ayer lo conversábamos, como que a veces una siente como la satisfacción de haber llegado a un lugar en su carrera donde se lo puso como meta, y a mí me toca acompañar muchas mujeres en términos del mundo del trabajo exitosas, Claro. digo entre comillas porque al final el éxito lo redefine cada una, ¿no? Sí. Pero bueno, ellas se sienten exitosas por haber cumplido esos objetivos, esas metas, ser reconocidas. Y yo siempre les recuerdo que esa es la primera parte. Esos son los primeros 50 kilómetros. Y me miran, ¿no? Y le digo, ahora faltan los segundos 50. Y me dicen, claro, ahora me toca mi bienestar, mi familia, mi balance. Y le digo, no, eso también. Ahora toca abrirle paso a las que vienen detrás. Esa es la responsabilidad que también trae un reconocimiento. Totalmente. ¿Y cuál es tu responsabilidad de aquí en adelante? ¿Cómo sientes tú que podrías aportar más todavía a esto? Bueno, justamente el mes de marzo es el mes también de lanzamiento de mi propia red de mujeres empresarias que se llama Women for Business. Vas a estar invitada, Cote, a venir a nuestros eventos. Yo me voy a ir a España en algún momento. Te pido no sé por favor cómo lo voy que a tenés hacer. que venir. Y es una red que está pensada específicamente para hablar de negocios entre mujeres latinas, entre latinoamericanas y mujeres españolas. Es como afianzar ese networking, porque hay una brecha cuando uno llega nuevo a un territorio nuevo y tiene que conocer, y lo que queremos es acelerar esos tiempos. Yo llevo ya 5 años en España y me parece que es mucho tiempo, porque a veces uno necesita un pulmón financiero para poder esperar a que un negocio crezca, prospere, y al final, por más que la idea sea brillante o sea muy noble o tenga el ikigai perfecto, no nos olvidemos que ese motor financiero, ese pulmón, a veces nos condiciona. Claro. Entonces, generar redes de negocio donde otras mujeres cross industria puedan conocer lo que estoy haciendo, puedan interesarse por el servicio, por el producto, abrirme puertas, presentarme gente. España es un país de relacionamiento, es un país de confianza. Entonces, generamos un espacio para que pueda germinar esa semilla de confianza, podamos tener esos contactos, esos networkings estratégicos y poder impulsar a las mujeres latinoamericanas que están llegando a florecer en España y obviamente también el resto de Europa. ¿Y tú que viste esta diferencia? Has vivido ya las dos experiencias. ¿Qué tan cerca o lejos estamos, Latinoamérica, de las políticas empresariales que pueda tener una empresa en España? O en Mira, Europa en general. Te sorprenderías. Europa hay que dividirlo, ¿no? Países nórdicos es un mundo, España es un mundo, bueno, incluido Inglaterra es un mundo aparte.
Mi experiencia en España te puedo decir que está bastante emparejado con lo que viene pasando en Latinoamérica. Latinoamérica tampoco es un bloque homogéneo. Unas cosas están sucediendo y han sucedido en México, otras cosas han sucedido en Chile, otras cosas están sucediendo y han sucedido en Argentina. Te puedo hablar de mi país, de Argentina, que es un país que ha tenido unos crecimientos interesantes, con políticas también de apoyo importantes a nivel público respecto a esto. Pero creo que estamos en un momento de cambio de incertidumbre y también lo venimos conversando. Y creo que hay liderazgos nuevos, como puede ser, por ejemplo, florecientes en Estados Unidos, hay liderazgos en mi propio país, que desde mi entender les falta esa pata estratégica respecto a la diversidad de género. Así es. Entonces, creo que las mujeres que formamos parte de estas comunidades de negocios, políticas, de repente que tienen influencia en ONG, sectores con impacto en la comunidad, tenemos que poder hacer una pausa en este momento. Bueno, y eso justamente, yo estaba revisando todos estos temas para traerlos a esta mesa de conversación que además vamos a hacer también con más líderes. Y hay muchas empresas reconocidas mundialmente, grandes, que tienen muchos miles de empleados, que ya están eliminando toda esta agenda sobre todo en Estados Unidos, de diversidad, equidad e inclusión en Estados Unidos, exactamente. ¿Qué pasa con eso y Latinoamérica y todos los otros países? Porque de repente vemos que está lejano, pero no es tan lejano. Esto está llegando, es una oleada que viene desde ya grande y se viene grande. ¿Y qué podría pasar con las mujeres en empresas o también en políticas públicas? Sí, a ver, creo que la incertidumbre que está generando todo este nuevo movimiento nos puede generar la sensación de que este es un desafío, una nueva ola gigante que tenemos que transitar, pero me parece que es un gran momento para apostar a toda nuestra capacidad de recapitular lo que hemos hecho hasta aquí, pensar cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar, ponernos foco en esa dirección y sobre todo generar y solventar esos pasos en alianzas, no de forma aislada. Está muy probado que cuando lo hacemos en forma colectiva tiene mucha más fuerza. Sí. Entonces por eso vuelvo a apostar a generar redes de valor, a pensar en con quién me puedo unir, si encuentro que este es el propósito por el cual yo quiero ir, bueno, ¿quién más está hablando de estos temas? ¿Quién más está llevando al frente estas agendas? Así es. Y yo necesito conocer a esas personas, necesito visibilizar que yo también estoy en esa dirección y unirnos. Lograr estar también en las decisiones estratégicas que se vayan tomando, lograr poder ponernos en esa posición. Sentarnos en esas mesas de decisión en estos últimos años, si bien se ha avanzado, sigue siendo un gran desafío. Sí. Las mujeres necesitamos ocupar espacios de toma de decisión, si no al final siempre nos quedamos como en ese mando medio más de gestión y necesitamos elevar un poco la toma de decisión. Y para eso es muy importante todo el plan de carrera, ¿no? Y la parte de educación. En los próximos años se va a hablar muchísimo de tecnología y va a impactar directamente los negocios. Las mujeres tenemos que poder hablar de esos temas desde una base de conocimiento sólida. Una gestión de cambio amable también para nosotras mismas, pero no estacionarnos, sino que avanzar, ser flexible con los cambios y estar dispuesta. Sí. Estar dispuesta a adoptar estos nuevos cambios tecnológicos y utilizarlos a nuestro favor. Totalmente. Y además apalancar a estas líderes que están tomando más decisiones y apalancarnos entre nosotras. Decir, estas mujeres tienen que estar más arriba, apoyemos, y no, no tratar de apagar estos fuegos, sino que encender un poco más la llama, ¿no? Sí, y vuelvo un poco, Cote, a tu pregunta sobre qué está pasando a nivel organizacional y las empresas. Yo creo que muchas empresas siguen entendiendo que el camino es la inclusión y la diversidad, porque eso es algo que yo creo que hoy es incuestionable. Además de que está probado, hay estudios, o sea, por donde uno vaya, cualquier escuela de negocio importante del mundo, uno habla de diversidad e inclusión en términos de equipos, productividad, mejora del clima. Entonces, a ver, toma de decisiones, todo lo que aporta la diversidad y la inclusión, desde la rigurosidad y la argumentación, eso está saldado, eso ya es una discusión vieja, antigua. Sí. Lo que tenemos que ver es con los cambios políticos que nos están impactando, porque si yo
formo parte de una organización que depende de un presupuesto, y ese presupuesto... Los fondos. Volvemos al tema financiero. Si no los tengo, por más que quiera continuar, no tengo cómo sostener y llevar al frente esas acciones. Exactamente. Puertas adentro, yo creo que las compañías van a seguir sosteniendo estas acciones porque entienden que es el camino. Muchas de ellas, no todas, las que estén quizás más expuestas tengan que tomar otras decisiones. Puertas afuera, yo creo que va a haber un cambio grande. Yo creo que todo lo que vimos en los últimos años de tanta visibilidad, comunicación puertas afuera, generar estos espacios de debate, de conversación, de liderazgo, donde se ponía al frente la mujer, lo vamos a ver mermado. Sí. Porque también es una decisión de estar alineados a una nueva tendencia, a un nuevo paradigma. Así es. Yo creo igual que puertas adentro, las compañías van a intentar sostener todo el camino recorrido hasta acá, porque se han dado cuenta en este camino que no era solamente una cuestión romántica, ideológica, filosófica, sino que es pragmático. El discurso también. Sí. Había mucha distancia entre un lado y otro de ver los negocios y el papel de la mujer. Sí. ¿Crees que hoy el camino más del medio es el camino como para poder avanzar en conjunto? Lamentablemente, los seres humanos aprendemos de forma muy pendular. Exacto. O sea, sería absolutamente ambicioso querer revertir algo que es como neurobiológico de nuestra esencia, de necesitar tocar una punta para la otra. Para eso. Claramente estuvimos en un extremo, tocamos un extremo, se politizó una causa que no debe politizarse, la diversidad, la inclusión, el género, o sea, nadie puede tener una bandera política que se abrace de esa causa. Nadie puede ser tan mezquino. Es una causa universal. Yo soy jurista, o sea, tengo mis maestrías en Derecho y soy constitucionalista y me encantan los derechos humanos. O sea, creo que cualquier discusión y cualquier pilar, en última instancia, habla de derechos humanos. Entonces, ¿quién puede tener esa bandera política? Nadie se puede abrazar. Pero lamentablemente ha caído en banderas políticas y eso hizo que, obviamente, hubiera todo un efecto de rechazo a esa postura tan extrema, ¿no? Y se llevaron un montón de otras agendas y un montón de otros intereses a una causa que tiene que ver con la diversidad y la inclusión, que es de todos, seas de derecha, seas de izquierda, seas de centro, seas de lo que seas. A todos nos interesa, a todos nos convoca, todos queremos que se vayan los sistemas de micromachismo, todos queremos que las personas lleguen por meritocracia. Hay un montón de temas. Y eso yo creo que también hay que subrayarlo, ¿no? Las mujeres queremos lo mismo, queremos prosperidad económica, pero que a todos nos vaya bien, no que nosotras nos vaya bien y a los demás no. Queremos que los hogares, las personas, todos tengamos prosperidad económica, por lo tanto luchamos para que todo funcione. Como todo, o sea, se fue un extremo, yo creo que ahora se está yendo hacia el otro extremo, a decir, como además tenemos esta forma a veces tan poco inteligente de aprender, de que parece que tenemos que desaprender todo lo hecho, eliminar todo lo hecho y empezar de cero, ¿no? Y es como, ¿por qué no podemos tomar lo mejor de estas últimas décadas, de todos estos avances interesantes que hemos hecho? En el 2023 hubo un premio Nobel de Economía reconocido a una profesora de Harvard. Ella no hablaba de filosofía, ella hablaba de haber probado científicamente lo que se llama gender pay gap, que es la brecha salarial de género en los Estados Unidos en los últimos 30 años. No le dieron el premio Nobel de la Paz, le dieron el premio Nobel de Economía. Claro. Entonces, hay discusiones que ya están cerradas respecto a si existe o no existe brecha salarial de género. Está aprobada, tiene un premio Nobel de Economía. Está. Claro. Es un dato. Ahí vamos entre el juicio y la afirmación. Es una afirmación. Elevemos el nivel de la discusión. Sí. ¿Cuáles son los programas que van a cerrar esa brecha salarial? ¿Cuáles son las causas que vamos a llevar al frente y las estrategias y los programas en los cuales nos vamos a encolumnar todos, hombres y mujeres? Porque ya no es un tema que nos compete solo a las mujeres. Yo no creo que nadie se sienta cómodo de cobrar un 30, un 20, un 15% más simplemente por una cuestión de género. Por sesgos. Por nuestros propios sesgos. Entonces, saldadas esas conversaciones, cerradas esas brechas, si era tu opinión o si es un dato, ya con un premio Nobel de Economía podemos avanzar en la discusión de decir, bueno, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de esta problemática? Y Cote, para hacernos cargo, todos tenemos que entendernos parte del problema. Exacto. Entonces, nadie la puede única pensar forma. Que está... A mí no me toca eso. Esto estoy por fuera. Si estoy por fuera, no me toca, no me comprometo, no me involucro.
Yo aquí estoy de paso, soy testigo. Así es. Todos somos Ser partes del responsable problema. también con nuestra descendencia. Es Porque el legado, sí. nosotros empezamos, o sea, esto se empezó hace muchos años atrás. Nosotros estamos viendo lo que se vivió hace 200 años atrás o 100 años atrás, y nosotros vamos a dejar una huella también de lo que Totalmente. nuestra responsabilidad Sí. hacia adelante. Vamos a dejar una huella en la medida que tengamos el compromiso de dejarla y que trabajemos en pos de ese legado. Sí. Entonces, cuando vos me preguntás, mujeres ya en cierto estadio de su carrera profesional, donde han conseguido ciertos logros, donde se pueden considerar satisfechas en términos profesionales, bueno, ya está. No, como decimos, empiezan los otros 50 kilómetros, que es cómo empiezo a trabajar en ese legado para que las que vienen atrás tengan un camino mucho más llano. No tengan que pasar por lo mismo que pasé yo. Cuando empecé con los programas de maternidad y trabajo en el 2014, me fui a las plantas, tenía muchos clientes que producían distintas cosas en Argentina, y tuve el tiempo y la dedicación de ir a ver qué pasaba con esas mujeres en las plantas, donde claramente es un entorno más machista, ¿sí? Claro. Donde faltan las mujeres. Desde el traje que tienen que usar, que de repente empieza los zapatos a partir de la talla 42. Claro. Decís, bueno, ¿cómo integro y cómo incluyo a una mujer que tiene que ir a trabajar y ponerse una talla 42 en los pies y es 35? O sea, desde eso tan simple empecé a descubrir como esos puntos de dolor o pain points, ¿no? Sí. Y empecé a descubrir que nosotras también teníamos un camino interesante para hacer. Porque esa mujer que había llegado gerenta de planta, cuando le contaba a las pocas mujeres que estaban en su equipo lo que habían sido esos años de recorrido para llegar a ese lugar, se terminaba de contar una historia que era difícil de creer. Quizás a mí como coach, que me gusta escuchar los silencios, me gusta detectar lo no dicho, que leo mucho el lenguaje no verbal, decía, este no es el cuerpo de una mujer que esté como balanceada y satisfecha y brillando en su máximo potencial. Había mucho dolor. Y yo después en sesiones 1 a 1 les preguntaba por esos puntos. Y me decían, no, pero ¿cómo voy a contar yo que me siento que he sido una madre que ha fracasado, ausente? Sus juicios, nadie la podría tildar de eso, pero ella misma convivía con esos pensamientos. Yo que visito muchos eventos y todo, también me he encontrado con ese tipo de discursos en líderes mujeres de empresa, delante de sus propias colaboradoras, Claro. donde les dicen, no, mira, yo logro balancear, siempre todas logran balancear su vida. Sí. Falta que le pongamos el moño dorado, digo yo siempre, please, digo, dejemos el paquete dorado del Corte Inglés para las Navidades. Porque no conecta, no es real, me cuesta, Sí. ¿no?, entrar en tu mundo si solamente me estás mostrando y llevando al frente eso. Digo, eso al final tiene que ver con la vulnerabilidad, como decía Brené Brown. Es miedo también, El ¿no? animarnos a Mostrarse. mostrarnos de forma más genuina, más auténtica. Hoy, tú que eres experta en comunicación, sabes que lo que más conecta es poder mostrar esas como esos quiebres, ¿no?, que fui teniendo en mi vida. De humana. Total. Humanizarnos. Total. Y desde ahí se genera una conexión como mucho más poderosa. Como, bueno, la Cote tiene algo interesante aquí para contar. La inspiración me es inspira, mucho la más veo. potente. Es mucho más potente que cuando intento armar una historia toda perfecta, sin error, sin sufrimiento, sin dolor, sin sacrificio. Y justamente en ese punto hemos vivido que las mujeres, para llegar a estos puestos de poder, se han tenido que masculinizar. Absolutamente. Y ahí, ¿Cómo va eso? Total, y ahí te digo que en las plantas, ya hace más de 10 años, empecé a encontrar esos modelos súper masculinizados, con historias aprendidas que ellas mismas se repetían, pero que al final no compraban. Tú te cuentas tu propia historia. Te cuentas tu propia historia Y hasta que te terminas terminas creyendo, pero sabes que el cuerpo no miente. Entonces, cuando tú lees el cuerpo, yo soy coach corporal, me certifiqué también aquí en Chile, tú ves esas incoherencias, Claro. esos puntos de quiebre, esos puntos de tensión. Y cuando indagas el cuerpo, es tan transparente, y ahí las mujeres muchas veces tocamos ese punto de vulnerabilidad. Y decimos, bueno, en realidad lo que pasó fue, y así arrancamos Claro. la charla, ¿no? Que para mí es un alivio. Y ahí pudimos empezar a trabajar en varias empresas en reconstruir estos modelos de liderazgo femeninos más humanos. Tú rediseñas vidas al final. Tú ayudas a rediseñar Ayudamos la vida a de las mujeres. rediseñar, ayudamos a rediseñar la vida a futuro y ayudamos a tener un mejor entendimiento sobre la historia que tenemos. ¿Por qué llegamos a eso? Qué pena que, claro, no logramos nosotras solas hacer muchas veces ese rediseño, a no ser
que hayas tocado mucho, muy fondo, ¿no? Sí, bueno, hay Porque mujeres esa es que lo una han hecho opción. de forma muy intuitiva Sí. y que tienen como almacenado, como digo yo, altas dosis de inteligencia emocional Claro. y van buscando, ¿no? Pero Y la mayoría necesita un partner, una coach. yo creo que la potencialidad de poder hacer esos rediseños la tenemos todos. Porque si no sería generar como un modelo de dependencia, ¿no? Si no tienes un coach, al final no puedes. No, yo creo que si tienes esas herramientas de inteligencia emocional lo puedes hacer tú misma, que a veces el camino es más lento o el camino es más prueba y error. Creo que al final elegir un coach en tu vida es como elegir un copilot, ¿no? Es como pongo aquí también una persona que me va a ayudar y me va a estar sobre todo cuestionando y generando ese sistema de pensamiento más inteligente. El otro día hablaba, Acelerar el proceso un poco. Sí, una argentina me Un decía, espejo. sí, me decía, tuvimos una primera sesión virtual solamente para conocernos. Y yo no le dije ni que necesitaba ni que no necesitaba, le hice algunas preguntas, fui un poco irreverente respecto a la historia que ella venía y que traía de la mano con algunos puntos, y después le recomendé que leyera unos libros y me despedí así. Y me escribe a los 2 días y me dice, Sabrina, quiero que seas mi coach. Ah, Y le digo, ¿por qué? Y me dijo, porque yo tengo esta posición en mi empresa y esta posición en mi vida, y pocas veces en la vida me ha tocado alguien que me hablara como me hablaste tú, claro. ¿no? Y que me desconfirmara, que me challengeara, que me dijera, ¿y esto por qué? ¿O desde dónde? ¿O yo no lo veo así? Claro, la Y gente me- tiende a ser con las personas de poder un poco condescendientes. Más condescendientes. Claro. Y me dijo, y creo que estoy preparada para poder tener a alguien al lado que me pueda guiar de esa manera, que me pueda generar este tipo de conversaciones. Que genere Y yo desafíos claro, y personales. le digo, mirá, lo hice con todo el cariño del mundo, pero entendiendo que ese es mi rol. Sí. Mi rol también es generar ese challenge del por qué. Y por qué estás parada acá. Y qué no estás viendo, ¿no? Y cuáles son esos puntos más dolorosos que estamos escondiendo bajo la alfombra. Y traerlos arriba de la mesa. Y si eso nos tiene que llevar, Cote, a enfrentar un conflicto, en buena hora. Tener conversaciones difíciles. Absolutamente. Poder tener conversaciones que rompan un poco esa historia circular en loop que giramos y desde ahí aparezcan nuevas ideas. Cuando me decís el liderazgo femenino, ¿qué va a pasar con él? Necesitamos tomar la incertidumbre como un desafío y como un challenge para poder innovar, para poder inventar lo que todavía no está hecho. Para eso tenemos que ser diversas, tenemos que traer a la que ya está por retirarse, a más senior, a la que está ahí un poco remando en integrar su vida con la maternidad, viendo qué hace, con niños acá, niños allá, a la que está emergiendo en su carrera profesional y decidiendo y empezando a hacer esos pasos. Las necesitamos a todas en la mesa de conversación, Sí. porque los nuevos caminos de ese liderazgo del futuro femenino que estamos necesitando no están escritos. Y los necesitamos Perdón, estas nosotros. cosas que pasan en vivo, no sé, porque mi celular está... Y me encanta que eso que pasó recién, que es la interrupción, también nos va a pasar cuando generemos liderazgo generativo y liderazgo del futuro, porque vamos a tener interrupciones, vamos a tener políticas y países y presidentes que vienen con una historia y a pararse en un nuevo paradigma que parecía que barren con todo lo que hemos hecho. Pasa en mi país, pasa en la primer potencia mundial, pasa en los Estados Unidos, y eso para nosotros es una interrupción. Pero si veníamos con nuestros programas, si teníamos los presupuestos, si ya teníamos a la compañía hace 5 años encolumnada, encaminada, es una interrupción. Así es. ¿Cómo gestionamos con la interrupción constante? Ese es el mundo que nos toca. Nos descolocan y ¿cuántas de nosotras tenemos que lograr reposicionarnos rápidamente, buscar nuestro lugar y Totalmente. avanzar con fuerza, con más fuerza? Totalmente, es tomarnos, sí, ese respiro. Yo creo que este es un año donde hay que ser un poco más calmos, un poco más tranquilos, porque si no, es la reacción a la imposición. Claro. Y seguimos como el péndulo. Ah, sí, ¿quieres quitarme el presupuesto? Vamos por otro lado. Ahora estamos en la cultura anti-woke y antes era... Entonces volvemos otra vez a la Sí. acción-reacción. Y necesitamos hacer una respuesta honesta, genuina, pensada, estratégica, inteligente, pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Así es. Y eso nos va a llevar Y también un tiempo. conocernos bien como grupo, Totalmente. como tribu, para Totalmente. poder avanzar. Sí, Conocer nuestros dolores, conocer también lo que nos apasiona, qué es lo que nos mueve, sí.
y desde esos vehículos que nos mueven poder avanzar. ¿Qué crees tú, pues, cuáles son los vehículos principales hoy en día que mueven a una mujer más líder, más referente? Uy, esa es una pregunta maravillosa que creo que toda la audiencia se puede hacer a sí misma, que tiene que ver a volver a reconectar con el propósito. Que cada una se haga esa pregunta que vos tan poderosamente estás trayendo, ¿no? La conversación, ¿qué es lo que genuinamente me importa, ¿no? ¿Para qué me voy a levantar todos los días? ¿Atrás de qué van a estar mis esfuerzos? ¿Cómo activo mi fuerza vital? Bueno, eso también es un temón, porque muchas veces dejamos de lado nuestro balance emocional y vamos solamente atrás del to-do list, digo yo, ¿no? De esa como maquinita, la ratita en la productividad. Todo el día. Sí. Y vamos dejando nuestro balance emocional de lado. Y está probado que yo necesito de esa energía vital, que no es infinita, que se agota, y tengo que ir buscando esos como chargers de auto eléctrico, que maravillosos 200 kilómetros, pero si al kilómetro 80 yo no busqué un supercharger, me quedo sin batería, ¿eh? Así es. Y no llego a ningún lado. Entonces buscar esos supercargadores que están muchas veces por fuera de mi círculo de trabajo, con los que tengo que ir a conectar. A veces puede ser tu familia, a veces puede ser desconectarte en la naturaleza, irme a Patagonia, irme unos días, irme a reconectar con otro entorno, a recargarme. A veces es una charla con una amiga. Esa persona que me inspira, que me impulsa, que saca lo mejor de mí y que la voy a poner en mi agenda esta semana. Son cosas muy simples. No hace falta tampoco irse al Kilimanjaro a escalarlo, porque nunca voy a tener tiempo en esta agenda para tomarme el avión. Y pasan los años y pasa la agenda y voy tachando el calendario y nunca me lo di. Pero tiempo para un café con esa amiga que me hace tanto bien, que me escucha, que me entiende, esa mujer, esa amiga tiene que estar en mi agenda esta semana. Maravilloso. Qué bueno que me tomaste justo el punto, porque estamos entre amigas en un lugar precioso con esta cordillera de la Patagonia. Y vamos a aprovechar de agradecerle también al espacio, a este hermoso hotel Alma Sur de Providencia. Maravilloso. Su sucursal principal, su casa matriz está en la Patagonia chilena. Y esta es Vamos a tener que ir, Coté. El próximo lo hacemos en Patagonia, ¿eh? Necesitamos, hablemos con aquí arriba, así que si se escucha, tenemos que ir a Patagonia. En julio vuelvo y lo hacemos en Patagonia. Eso, maravilloso. Sí. Ahí te quiero ver ahí en Torres del Paine haciendo el trekking completo. Te pido, por favor. Encantada. Tenemos que hacerlo. Sí, ahora ya está. Acá hay un compromiso, ¿eh? Vamos por eso. Así que muchas gracias a Alma Sur, que nos permite el espacio para poder generar estas conversaciones importantes entre nosotras. Me encanta. Y volviendo al liderazgo consciente. Sí. Para ti, esto es tu motor de vida. Quiero conocerte un poquito más a ti ahora. Sí, correcto. Y cuéntame, ¿a ti qué te ha pasado en tu evolución? ¿Tú eres la misma de hace 10 años? No, ni hace 5, ni hace 3. Ni hace 3 meses. Ni hace 3 meses. Hace 3 meses quizás. ¿Qué ha pasado con tu autoliderazgo? Sí, me ha pasado de todo. Yo me mudé en pandemia, que te contaba antes de empezar la entrevista, con mis 3 hijos. Y fue un punto de inflexión muy grande laboralmente, porque seguía con mis clientes de Latinoamérica de forma virtual, pero tuve que empezar un poco de cero, 100% de cero en España. Y tuve que volver a buscar esa base de confianza y ese liderazgo propio. Y en ese ejercicio, volver a hacerme preguntas que hacía 10 años que no me hacía. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿A quién siento que esto va dirigido? ¿Cuál es mi audiencia? ¿Cuál es ese target, ¿no? En el que yo quiero impactar positivamente? Claro. Y tuve que hacer también mucho camino de volver a encontrar mi nuevo balance. Porque el balance que yo tenía en Argentina, con todo dado, la facilidad, la familia extendida, las ayudas, que obviamente las economías no son las mismas en Europa que en Sudamérica, claro. Entonces todo es más costoso, poder tener una persona que me acompañe. Ninguna mujer con hijos puede volver a trabajar sin un grupo de apoyo. Esto es una institución, esta es la persona que te ayuda en casa, esta es tu pareja. Y en España no es tan normal contar con esos grupos de apoyo. Es carísimo. Es carísimo. Entonces, y además incluso entre familias tampoco se da. Bueno, yo había dejado toda mi familia en Argentina, entonces no tenía familia. De hecho, me pasó que cuando llegué, a los pocos días mi hijo tuvo un accidente bastante grave, se cayó y tuvo un golpazo, y tuvimos que ir a un hospital público, La Paz, maravilloso, pero yo no tenía, pleno COVID, o sea, explotando, y yo no tenía con quién dejar a mis otros 2 hijos, que tenían 4 y el más pequeño menos de 2. Claro. Con mi marido queríamos llegar al hospital urgente, porque era importante que mi hijo lo vieran, al mayor, y yo tuve que llamar a
una persona que había conocido hacía 7 días, diciéndole si por favor podía venir con sus hijos a cuidar a mis hijos porque me tenía que ir al hospital. Y fue esta persona extraña que ve solamente hace 7 días decir, por Dios que cuida a mis 2 bebés, y irme con mi marido al hospital. Soltar absolutamente porque yo tenía que sostener a mi hijo, que no se podía sostener en ese momento, y mi marido tenía que conducir. Wow. No es que yo quería que él me acompañara, era que alguien tenía que conducir y ocuparse del coche, porque no había ni taxi ni Uber, nada, y yo tenía que estar con mi hijo encima sosteniéndolo. Y alguien tenía que cuidar a un bebé de 2 y 4 en casa. Sí. Entonces, esos momentos de mucha vulnerabilidad, uno dice, wow, acá hay que armar red. Sí. Sin red no puedo avanzar, pero ni un paso. Y fue en ese proceso de empezar a reconstruir esas redes donde dije, ¿qué tipo de redes quiero? ¿Qué tipo de personas quiero cerca? ¿A quiénes quiero en mi vida? ¿A quiénes quiero en mi vida? Yo ya en ese momento tenía 37 años y dije, yo quiero redes de valor. Yo no quiero followers, seguidores, no quiero gente ocasional. Yo quiero gente que si a las 9 de la noche lo tengo que llamar un domingo para decirle, por favor vení a casa, que necesito que te quedes con mis 2 hijos, coja el auto y llegue y me ayude. Y yo también estar disponible para eso, porque al final la red es eso, ¿no? Es no solamente te toco por una necesidad puntual, sino también que yo también esté disponible a preguntarle cómo estás empezando tu semana, qué puedo hacer por ti esta semana, cómo te puedo acompañar. Qué importante lo que estás diciendo, porque de repente pensamos que nosotras como mujeres líderes y todo, tenemos que estar en decisiones siempre súper importantes. Y de repente en el detalle también estamos haciendo un cambio en otra persona. Podemos estar dándole un espacio, un tiempo a una persona que necesita avanzar en su vida. Total. Y podemos dejar una huella y trascender a través de esos pequeños detalles. Totalmente. De hecho, una de las principales cosas que yo doy en los programas de mentoring a las chicas, a las mentoreadas, a las mentees que vienen, cuando hablamos de networking, lo primero que les digo es, bueno, hay un autor maravilloso que se llama Adam Grant que tiene un libro que habla sobre si uno quiere ser taker, que es como estar todo el tiempo buscando a alguien para satisfacer sus propias necesidades. Si quieres ser matcher, que es como, bueno, más transaccional, te doy, me das, o si quieres ser giver. Y ser giver implica pararse en un lugar vital, existencial, donde yo no estoy aquí por una transacción, no estoy aquí por alguna necesidad mía puntual, yo estoy aquí para generar un vínculo. Y para que haya vínculo es necesario que haya afectividad, que me importes. Entonces yo digo, toda la gente que va a empezar a estar en mi vida en España, que es un lugar de cero donde yo estoy, va a ser gente que a mí me va a importar. Quizás no tenga 30, como tengo en Argentina, amigas, ¿no? Claro. Porque al final se unen los de la universidad, los del colegio, los de los primeros trabajos. Más acotado. Quizás aquí sean menos, quizás aquí son 5, pero son 5 que pilares me importan y que yo les importo. Entonces para mí, un requisito indispensable que puse en ese checklist para traer gente a ese círculo en mi vida es que quede claro que me importás y que yo te importe. Sí. Porque si eso no está, ya el resto no está garantizado. Es una colaboración recíproca. Absoluta. Así como cuando nosotras hablamos de colaboraciones, que no necesariamente son transacciones de dinero, es una negociación emocional. Sí, total. Y estar dispuesta para la otra persona, tanto como tú necesitas a esa persona, creo que es fundamental. Sí. Y te agradezco esta conversación. Lamentablemente tenemos que ir ya dejando. Sí. Ha sido maravillosa y podríamos seguir hablando todo el día. Sí. Y mira, ya están llegando nuestras líderes, además, con las que vamos a conversar. Así que pueden atrás. ¡Sorpresa! Es como sorpresa que estaban de espalda, no las había visto. No sé qué han llegado. Además, muy silenciosas, qué genias. Muy bien. ¿Pero tenemos ánimo para la conversación? Sí, vamos a seguir ahora con un cafecito. Obvio, no, vamos a seguir conversando de estos temas y mucho más. Sí. Ya les compartiremos algunos videos, así que sigan en sintonía, suscríbanse al canal de Revista Deseo. Sí. Muy pronto te vamos a tener en Chile nuevamente. Sí. ¿Cuándo? En julio. En julio, así que atenta porque algo vamos a hacer entretenido. 100%. Bueno, Patagonia, empezamos por ahí, Bueno, voy a ir a Patagonia, pero en invierno te morir de frío. Vamos maravilloso, igual. Nevado, todo, me encanta. Con saco de dormir, yo iría con el saco de dormir de pies a cabeza. Por eso del frío que pasé, estas navidades blancas. Todo el mundo románticamente hablándome de mi primer Navidad, siempre me vengo a la Argentina y este año no, era la primer Navidad blanca. Es muy lindo, muy maravilloso, pero bueno, estoy totalmente equipada, tengo térmico de medias. Está totalmente lista. Totalmente equipada para ir. Excelente, entonces nos vamos. Nos vamos. Bueno, Sabrina, te lo agradezco.
Muchas Nos gracias. vemos muy pronto y que sigamos haciendo cosas importantes. 100%. Gracias. Qué linda. ¡Bravo!